quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Buenas tardes, amadas y amados del Señor. Bendito y alabado sea este Dios tan grande, tan hermoso, que tiene ese deseo profundo, ese anhelo grande siempre de encontrarse con su criatura, de encontrarse con sus hijos. Y eligió para nosotros el viernes. Así que cada viernes nos encontramos con el amado. Tenemos que bendecir a este Dios que nos da la vida, a este Señor que es dueño, que es el Señor de nuestra historia, y darle gracias por este tiempo de gracias, por este tiempo de encuentro con el amado. Mis queridos hermanos, como siempre les habla Yuli Zárate, y les cuento que hoy tenemos un programa, yo diría, con un contenido muy lindo. Es cuestión de animarse. El título es Anímate a volver. Y quien va a predicar va a ser Sergio Rufail, y yo les voy a presentar ahora a mis hermanos que se hagan presente, porque estamos todos juntos, esto lo hacemos todo. Acá lo tenemos a Raúl Wiki. ¿Cómo está Raúl? Con Raúl estamos siempre. Hola, ¿qué tal? Raúl? ¿Cómo andan? Bien, contento de estar acá. Todo el plantel en pleno, así que bien. Hoy está todo el plantel, tenés razón. Así Vamos a es. empezar a cobrar multa cuando el plantel no esté completo. Así es. Bueno, ¿cómo estás, Emma? Ya está bien. Emma no estaba porque tenía un problemita de salud. Lo dijimos. De piel, sí, nos pareció un monstruito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juli, Raúl, Sergio. Bueno, bendecida de estar hoy con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, y feliz de estar nuevamente aquí en este programa. Así, bueno. Pero claro que sí, tenemos que ser felices a pesar de todos. Sentir esa felicidad, ese gozo y esa alegría de encontrarnos con el amado y encontrarnos con cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Y bueno, y acá lo tenemos al protagonista de esta noche, Sergio Rufail. Que es quien nos va a instruir en esta noche. ¿Cómo andamos, Sergio? Que hace un tiempo que no te vemos. Bueno, por un lado, contento, feliz de estar acá. Sí, hoy no me cobran la multa, porque voy a fundirme con todas las faltas que tengo. Claro. Y bueno, y de ahora con esta responsabilidad que me pone, no puedo instruir a nadie, Juli.
ni el perro me hace caso en mi casa, así que les voy a tratar de compartir con ustedes algo, no de predicarles. Pero sí, feliz, por supuesto, de... Pero acá siempre tenés yo creo que confiar porque el Señor nos instruye a través tuyo. El Espíritu Santo tiene que hablar por tu boca. Bueno, más le vale que hable. Más le vale que hable. Hay que tener la seguridad, confiar en el Señor. Si no, ¿qué hacemos? Nosotros por nosotros mismos no podemos nada, pero con el Señor se puede todo. Y el Señor está fuerte y grande siempre en tu corazón, Sergio. Así que estamos segurísimos que vamos a tener una hermosa instrucción del Espíritu Santo a través tuyo. Mira, ya Marta Manterola nos está diciendo, bendecido viernes para todos ustedes. Así que gracias, Marta. Saludos, Marta. Qué lindo. Igualmente. Bueno, como decía un jardinero, bien, seamos Sergio, felices la gente ya mientras podamos. Citando toda su confianza y su esperanza en vos, Sergio. Qué problema, Dios santo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa para quitarme el temor, algo que nuestra hermana Emma nos recuerda siempre. Yo quiero que mis hermanos pidan por mí en este momento. Así que si gustan y oramos un ratito. Amén. ¿Oramos? Seguro. Oramos. Siempre. Nada más que como cuando te veo tan ocupado ahí con tus... con toda la maquinaria esta, entonces estábamos dejando este tiempito, pero sí, como no vamos a orar. No se puede hacer nada sin orar. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el Espíritu Santo que está presente ya aquí en esta noche. Bendito sea por esta obra que va a realizar en esta noche a través de Sergio. Por eso pedimos ese Espíritu Santo, toda la luz, todo el amor para Sergio Rufail en esta noche. Nuestro querido hermano. Padre, te damos gracias por este encuentro. Sergio. Te damos gracias por este encuentro, Padre. Te invocamos para que te hagas presente en cada uno de nosotros, especialmente en Sergio, que va a proclamar tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que lo llenes de tu gracia y tu poder, Señor, en esta noche. Bendícelo a él y a su familia. Bendice a cada uno de mis compañeros. Bendice a toda la audiencia, a todos aquellos que tengan la oportunidad de comunicarse y de estar con nosotros en esta noche. Bendice a todos, Señor. Bendice al mundo entero que tanto te necesitamos, Señor, de tu luz y de tu gloria. Te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu precioso nombre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Aleluya. Alabado seas. Amén, gracias, Señor. Padre Celestial, porque hoy nos permite una vez más proclamar tu palabra, que es fuente de vida, de esperanza y fortaleza, Señor. Te pedimos que tu palabra llegue a los corazones de cada uno de nuestros queridos hermanos oyentes. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, en especial sobre nuestro hermano Sergio, que hoy va a ser un instrumento tuyo, Señor, que transforme la vida de cada una de las personas que van a escuchar hoy este programa. Por eso te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito eres por siempre. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Sí, Señor. Todo. Gloria a ti, Señor. Alabado. Te damos gracias, Señor, por este encuentro con el amado. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por los hermanos que nos están escuchando. Que este programa sea de bendición para muchas familias y para muchas vidas, porque muchos nos dicen que lo escuchan y lo ven en familia, y eso es hermoso. Así que te damos gracias, Señor.
Damos gracias también por nuestros hermanos que le están deseando a Sergio que haya una buena proclamación, que esté lleno del Espíritu Santo. Recién nos estaba escribiendo Marcos Cisneros. Así que un cariño también a Marcos. Bueno, y así Amén. vamos a comenzar en esta noche este programa, confiado absolutamente que estamos en las manos del Señor y que lo que más deseamos es llegar al corazón de cada uno de ustedes, ¿no? Esta instrucción que da el Espíritu Santo en esta noche es para que pase directamente al corazón de todos los que escuchan y todos los que ven. Encuentro con el amado. Amén. Vamos a empezar con las oraciones, con una canción para que el Espíritu Santo vaya suavizando nuestro corazón, especialmente el mío, que está tiritando por la emoción y la responsabilidad. Así que mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Y confiados en el Señor, vamos a comenzar tratando de contarles sobre un tema que a mí, cuando lo escuché, me movilizó mucho. Me movilizó mucho. Yo le venía contando a mis hermanos que tengo un viaje largo, ida y vuelta todos los días al trabajo, del cual al principio me quejaba mucho porque perdía mucho tiempo de vida, según yo, porque son bastantes horas. Pero cuando aprendía que ese era un momento que yo tenía que aprovechar para aprender, para escuchar, para hacer lo que uno puede hacer manejando, que no es mucho, sino escuchar simplemente y no perder la atención a la ruta, a lo que conduce. Bueno, me he ido aprovechando para escuchar un montón de prédicas, un montón de enseñanza, y aunque uno sea duro de entendimiento, aunque uno sea duro de razón, aunque uno sea duro de razón, o que vaya enojado, que a veces voy rezongando porque hay mucho tráfico y mucho embotellamiento, y apúrate que esto no es una procesión, y empiezo a enojar. El Señor igual va obrando de a poco en todo esto que voy escuchando, y de alguna manera me va haciendo, no solo tranquilizando y derramando la paz, sino que va nutriendo mi alma y el espíritu y me va enseñando. Es como aprendí a entenderlo como un privilegio, ese tiempo que tengo de ida y de vuelta, porque voy escuchando siempre una prédica, siempre algunas canciones, y a veces escucho algunos cuentos de Landricina. Les voy a ser sincero también, porque me voy riendo con algo sano, y todo es un motivo de alegría. Y la verdad que cuando aprendí a disfrutarlo de esa manera, aprendí a disfrutar el viaje, que antes no, siempre me interesaba llegar. Ahora estoy aprendiendo a disfrutar el viaje, y es el Señor que va obrando y va tocando. Y en una de esas, en uno de esos viajecitos, escuché esta prédica, que bueno, después la mezclé con algunas cosas que escuché del Papa Francisco, y bueno, acá la compartimos. Se trata de una prédica basada en el Salmo 51, que se lo atribuyen a David, el rey amado por Dios, y que en realidad este salmo lo conocemos todos por las canciones hermosas que se han hecho con él, ¿no? El ten piedad de mí, Señor, y todas esas melodías que nos llevan a un momento de intimidad y de pedido, de perdón, de humillación ante Dios. Entonces este salmo, más que un cántico, es una oración penitencial. Y es una oración penitencial tan perfecta y tan llena
de todo lo que un pecador necesita para volver a Dios, es que vamos a tratar de leerla despacito y vamos a tratar de orarla despacito entre todos. Con esto ya les anticipo que no hay nada que no hayan escuchado, porque este salmo lo conocemos todos, la historia de David la conocemos todos, pero quizás un momento de oración en conjunto, los cuatro y con los hermanos que nos escuchan, para tratar de animarnos a volver cuando metemos la pata, cuando cometemos un pecado grave que nos hace privar de la gracia, cuando enturbecemos nuestro corazón y le sacamos la paz, porque rompemos la armonía que tenemos con nuestro Dios. Y el Salmo es un buen camino para hacerlo, no el único, pero es un buen camino porque David metió la pata. ¿Y cómo la metió David? Y el rey amado, flor de pata metió David. Es un acto penitencial, una oración penitencial en donde hay una confesión de la culpa, en donde el que pide no oculta nada de su malicia, sino que expone todo, se desnuda completamente ante el Dios que ya lo sabe, pero es una actitud de él de humillación y de humildad, y después pide, como una nueva criatura, la firmeza del espíritu y que cree un corazón nuevo. Por supuesto que hubo una ayuda para que David hiciera esto. El profeta Natán, que ahora vamos a ver cómo intervino y hizo reconsiderar. Y generalmente nosotros tenemos profetas natanes en nuestra vida, que Dios se encarga de arrimarnos cuando metemos la pata gravemente, cuando tenemos un pecado mortal o un pecado grave, un pecado que lastima nuestra alma. Así que la intención es rezar el Salmo, orarlo en conjunto y lograr sentir de alguna manera lo que sintió David con tanto arrepentimiento, que logró ser de nuevo el rey David, el rey amado por Dios, el rey que terminó sus días reinando el pueblo judío y que dejó al pueblo de Dios, a todos nosotros, un montón de salmos y un montón de cánticos y un montón de alabanzas y oraciones al Señor. Ha sido una persona que ha sido capaz de tener una intimidad con Dios casi sin precedentes, porque siempre hablamos de los profetas, hablamos de Moisés que habló cara a cara con Dios, hablamos de Elías, como también un profeta que, bueno, se fue al cielo, pero David nos dejó tantos cánticos, tantos salmos, y las ganas de cantar y bailar para el Señor, que me parece que ha sido uno de los grandes padres de nuestra fe. Así que arranquemos nomás y vamos a empezar por la parte fea, por el pecado. Así que David, para hacer un rápido recuento y no leer la cita, David, cuando estaban en guerra, antes vieron que los reyes participaban de la guerra y generalmente o la presenciaban un poco alejados, pero en el campo de batalla, o a veces combatían. De hecho, que la aparición de David en la historia sagrada es cuando él enfrenta a Goliat, que ya creo que lo comentamos en alguna oportunidad. Pero esta vez el joven David no estaba en la guerra. Estaba en guerra el pueblo, pero el joven estaba en su palacio, dando vueltas por los jardines, supongo que, qué sé yo, meditando, haciendo alguna cosa, y apareció lo que aparece normalmente en nuestra vida, que se llama la tentación. Vio a una mujer bañándose desde su terraza, la veía que estaba en otra terraza, bañándose con sus sirvientas, bañándose, así que asumo que estaba con cierto nivel de desnudez, y era una mujer muy hermosa que se llamaba Betsabé, y se quedó enamorado, como cuando nosotros vemos, los varones vemos alguna mujer que nos llama la atención y que forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero claro, no se quedó con que qué linda mujer, y ¡apa! Se está bañando. La llamó, la hizo llamar, la sedujo, tuvo sus relaciones y la embarazó. Maravilloso para el encargado de conducir el pueblo de Dios. Yo lo que digo a David no lo digo porque yo me pongo en una posición de juez, me lo estoy diciendo a mí, porque cada vez que nosotros pecamos es más o menos lo mismo. No seremos reyes de ningún pueblo, pero somos reyes de nuestra vida. Y cada vez que cometemos un acto de esta naturaleza o magnitud, estamos haciendo algo que no deberíamos. Como David, que estaba haciendo algo que no debía. Bueno, no contento con el embarazo, ahora se armó el lío. ¿Qué hacemos con el embarazo de Betsabé? No tuvo mejor idea que ella era una mujer casada con Urías, un guerrero. Hace llamar al guerrero que vuelva de la guerra, como diciendo, bueno, Betsabé, tener relaciones con tu marido y le vamos a poder endilgar el embarazo a Urías. Un plan bárbaro. Porque, digamos, vuelve Urías, se reencuentra con su mujer,
tiene su vínculo marital y listo. Era creíble que hubiera quedado embarazada de eso. No contaba con que Urías, como los guerreros de aquella época, cuando se consagraban a la guerra por el pueblo de Dios, ellos se abstenían de tener relaciones para guardar su fuerza. Y Urías de ninguna manera aceptó, aunque lo haya llamado el rey, tener relaciones con su mujer por eso, porque privilegió ese precepto, esa costumbre que ellos tenían. O sea, Urías era un hombre de palabra, un hombre decente. Entonces, cuando se vio frustrado su primer plan, no tuvo mejor idea David de, para evitar la vergüenza y todo lo que significaba esto, con el mismo Urías redactó una carta que la cerró, se la dio a Urías sin que supiera su contenido y le dijo: volvé al campo de batalla y entregale la carta al general que está comandando la guerra. Cuando va, Urías, obediente, le entrega la carta. ¿Y qué decía la carta? Le daba una indicación al general, vamos a suponer el general Raúl Wiki. Raúl, pone a Urías en la parte más difícil de la batalla. ¿Para qué? Para que tenga amplísima posibilidad de que lo mate. Y así pasó. Lo puso en la parte, Raúl, obediente a su rey, puso a Urías en la parte más complicada de la batalla y Urías entregó su vida luchando por el pueblo. Claro. Y murió. Entonces, cerró el tema perfectamente porque David, ante la muerte del héroe Urías, se casa con Betsabé para consolar y contener a la viuda, y fruto de ese casamiento, bueno, el embarazo se iba a legitimar de alguna manera, ¿no? Y encima iba a ser un acto de piedad del rey, como diciendo: me caso con la viuda y me hago cargo de su hijo. Y bueno, la verdad que todo cerró perfecto, fue una puesta en escena que todo el pueblo probablemente se lo creyó, pero no contó con algo, que Dios lo ve todo y a Dios nadie lo engaña. Y ahí entra Dios en escena cuando manda a Natán, y Natán con una pregunta que le hace ver su pecado. Natán le dice: te voy a plantear un caso. Dice: un hombre pobre tenía una sola ternera o un solo animal. Y un hombre rico, que era su vecino, tenía muchos animales. Y el hombre rico, no contento con eso, se quedó con el único animal que tenía este hombre pobre. ¿Qué merece este hombre rico? Merece la muerte, dijo David sin dudarlo. Y entonces Natán ahí revela su verdadera condición de profeta. Dice: Dios ha visto lo que hiciste y ese hombre rico sos vos. Entonces lo condena le dice que va a morir, como había sido su juicio. Ahí David comienza un camino de arrepentimiento en donde vio, digamos, con total nivel de detalle y con total profundidad lo que había cometido. Y a partir de ahí comienza el camino de redención de David. Y es el camino que queremos recorrer hoy. El pecado que les cuento es solo para recordar, porque forma parte de la introducción de la vida de este rey. Pero lo que encierra la prédica de hoy es cómo a partir de ese momento David se arrepiente y con un corazón arrepentido se vuelve a Dios de una manera en donde desnuda toda su esencia, todo su ser ante el Altísimo, ante el que todo lo ve. Y a partir de ese momento, él vuelve a restaurar su condición de gracia, vuelve a restaurar su condición de hijo amado, de rey elegido, y termina y continúa su reinado con prosperidad, como conocemos en la historia. Por supuesto que el hijo que esperaba con Betsabé murió. Y también forma parte de una historia particular eso, pero lo vamos a dejar. Después tuvo otro hijo con Betsabé. Y si no me equivoco, el hijo que tuvo con Betsabé fue el heredero que siguió después de David. Entonces, la primera cosa es que, o la primera enseñanza es que Dios es capaz de volver a su condición inicial a quien vuelve con un corazón arrepentido, sin importar el tamaño de nuestro pecado. Porque David no cometió un pecado. David mintió, fue hipócrita, fue lujurioso y fue asesino. Y quizás nosotros hayamos hecho alguna de estas cosas en algún momento y hayamos sido como David. Pero Dios aceptó el arrepentimiento sincero y la humillación de David y lo volvió como estaba antes de pecar. Porque siempre me acuerdo algo que nos decían cuando éramos chicos: cuando uno peca es un clavo que nos ponen en nuestra madera. Cuando nos reconciliamos, sacamos el clavo
y no tenemos más el clavo, pero la marca quedó en la madera. Y siempre me quedó esa idea de que, bueno, vamos a quedar manchados por el pecado para siempre. Sin embargo, Dios no hace eso. Dios deja la madera como estaba antes de clavar el clavo. No la repara, la vuelve a la situación anterior. Y es lo que hizo con David. Es lo que hizo con David. Estos pecados, generalmente uno trata de identificar con una víctima. Si uno es adúltero, la víctima es el cónyuge que sufrió ese engaño, ¿verdad? O el otro cónyuge. Si uno roba, la víctima es el robado. Si uno, dice una calumnia, la víctima es el calumniado. Y nos estamos olvidando que la principal víctima de todos los pecados es el mismo Dios. ¿Qué dice la oración del pésame? Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque pecando, lo estoy simplificando, ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Y como uno, las oraciones que va aprendiendo de chico cobran sentido cuando es grande y va creciendo en el conocimiento del Señor. Y hacer, creer que esa ofensa es para Dios, es el primer paso para volver a acercarnos a Dios. Y tanto David como Betsabé, que pecaron los dos y gravemente, David y Betsabé son los, si quieren, tatarabuelos de el Mesías. Porque José desciende de la tribu de David. Entonces, ellos dos son los no sé cuántos abuelos. ¿Y cómo? ¿Nació de un pecador? Bueno, vaya a saber en todo el linaje de David cuántos pecadores hubo. En definitiva, Dios permite estas cosas porque lo importante no es el pecado, sino el amor que nos tiene y cómo nosotros podemos volver a la situación anterior al pecado. Entonces, la primera enseñanza es: Dios restaura al pecador, lo deja como antes, en la medida que el arrepentimiento sea sincero. Es lo único que nos pide el Señor. Vamos a ver el Salmo, entonces, si les parece. Es el Salmo 51, en algunas Biblias le llaman como el 50, pero si mi hermano Raúl me va poniendo las partecitas una por una, los vamos a ir compartiendo. No miren el Salmo como una explicación, porque yo no tengo grandes fundamentos, ni elementos, ni conocimientos para enseñarles nada. Miremos juntos el Salmo como un camino de arrepentimiento. Y probablemente podríamos ir orando a medida que vamos leyendo el salmito por parte e ir transformando y viviendo lo que hizo David. Por si alguna vez cometimos en nuestra vida un pecado grave o por algún pecado que quizás cometamos en el futuro, aunque le pedimos a Dios que nos guarde de eso. Empieza el Salmo diciendo: misericordia, Dios mío, conforme a tu gran amor. Misericordia, Dios mío, conforme a tu gran amor. Hay otra traducción que dice: ten piedad de mí, oh Señor, según tu amor o según tu misericordia. La primera cosa que nos está diciendo el Salmo, que nos está diciendo David, que escribió este Salmo, es: perdóname, Señor, no por mis méritos, no por mi servicio, no porque estoy en un programa de Radio Carisma y trato de predicar y estoy en el grupo y trato de ser misionero o lo que fuere, ni tampoco por el plan que me tenés para el futuro. Perdóname, Señor, por el gran amor que nos tenés, por la misericordia que es el amor mismo transformado en perdón. ¿Se acuerdan? Amor y misericordia en realidad es lo mismo. Y Dios es amor, Dios es misericordia. Perdóname, Señor, porque vos sos bueno. Misericordia, Dios mío, conforme a tu gran amor. ¿Y por qué me animo a decir esto? Porque el Señor sufre cuando nosotros pecamos. Sufre cuando nosotros nos alejamos porque nos ama. ¿Qué pasa cuando un hijo nuestro hace algo que no nos gusta? O se aleja de nosotros, o se enoja con nosotros. Nosotros sufrimos. Porque ese fruto de nuestras entrañas, ese hijo que Dios nos dio, lo amamos profundamente, más allá de sus debilidades o de sus fortalezas. Y Dios sufre cada vez que nosotros pecamos, porque nos alejamos. Entonces, el salmista cree en ese amor incondicional y lo primero que dice: misericordia, Señor, conforme a tu gran amor. Perdóname porque vos sos bueno, perdóname porque vos me amás. Primera cosa, no perdóname porque estoy arrepentido, perdóname porque rasgo mi vestidura, me tiro de ceniza y hago ayuno, perdóname porque te prometo, perdóname porque vos me amás. Primera gran verdad que descubre David. Segunda, conforme a tu inmensa bondad borra mi transgresión.
Otra traducción diría, por tu gran corazón, borra mi falta. Y la verdad es que nosotros no tenemos ninguna justificación para decir pecamos por tal o cual motivo. La verdad que empezar a dar vueltas, decir, no, bueno, Señor, lo que pasa es que viste que yo soy medio calentón y se me va la boca rápidamente, y tengo medio mal carácter, me criaron así. Él se lo merecía. La verdad que Raúl se merecía todo lo que dije de él. Pobre Raúl, siempre lo agarro de ejemplo. No hablé mal de vos, Raúl. Pero digo, en esto, David es sincero y resume todo. Conforme a tu inmensa bondad, borra mi transgresión. Siguiendo la fe de que el Señor nos ama, le pide, en virtud de ese amor, en virtud de esa bondad, que Él borre la falta. Todavía David no hizo nada. Simplemente está confiando. Entonces, borrá, Señor, esa falta porque vos sos bueno. Hay una canción, nunca me acuerdo si es de Marcos Witt o conocí que la cantaba, pero dice, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque vos sos bueno, Señor. Porque todas las mañanas podemos confiar en vos. Por eso, Señor, limpianos de todo mal. Limpianos de nuestro pecado, limpianos de nuestra falta. Limpianos de todo pecado de acción, obra, omisión, de silencio, de hablar, por tu gran amor, Señor, porque vos sos bueno y no porque lo merecemos. Y fíjense que en este punto, Juan el Bautista, como buen profeta, dijo, acá está el Cordero de Dios cuando vio a Jesús, que quita el pecado del mundo, que quita. Ya Juan el Bautista tenía esa revelación, porque el que quita el pecado es Él, no nuestro arrepentimiento. Vamos a la tercera, querido hermano. Lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame, Señor, de mi maldad, límpiame de mi inmundicia. Que mi alma quede limpia de malicia, dice otra versión, purifícame tú de mi pecado. ¿Se acuerdan la canción, no? Que mi alma quede limpia de malicia. Bueno, pasa que el que peca, cuando pecamos, nos sentimos sucios porque estamos sucios. No es una sensación, no es una exteriorización, digamos, simulada, una reacción somática. Estamos sucios y nos sentimos. Y David se sintió sucio. Se dio cuenta ante la intervención de Natán de toda la mugre que se había echado encima en todas las malas decisiones que tomó. Y en vez de quedarse llorando, le dice, Dios, vos podés limpiar mi alma. Dios, lavame de mi maldad. Dios, hacelo vos, porque yo no puedo. Y acá el Papa Francisco, yo encontré una prédica que hizo para la Cuaresma de 2018, en donde el Papa nos pide dos actitudes. La primera es ante el prójimo, no juzgarlo, ¿sí? No juzgar al prójimo. Así podemos cumplir lo del Padre Nuestro, ¿no? Que le pedimos que nos perdone como nosotros perdonamos. Si Dios no nos juzga, nosotros no juzguemos. Pero nos pide otra ante Dios, avergonzarnos con humildad. Y dice, sigue diciendo, esto es hermoso, nosotros sabemos que la justicia de Dios es misericordia, pero es necesario decirlo como lo dijo Daniel, en Daniel 9, capítulo 9, versículo 7. A ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza. Una gran verdad. Y no es porque dar una morbosidad a la vergüenza, porque es el lugar en donde estamos con el pecado. A ti, Señor, la justicia y a nosotros la vergüenza. Y termina diciendo el Papa que cuando se encuentran la justicia de Dios con nuestra vergüenza, aparece el perdón. Son las dos cosas que juntas producen esa limpieza de mi malicia o limpieza del pecado que pedía el rey David. Entonces, fíjense que el Papa habla de la gracia de avergonzarnos. Vieron que hoy la vergüenza parece que es algo malo, ¿no? Porque si no, ¿cómo te va? No tengas vergüenza, anímate y vamos para adelante. No hablamos de la timidez. Estamos hablando de avergonzarnos humildemente por nuestros pecados, de esa vergüenza particular. Y el Papa la refiere como una gracia, como un don, como un regalo. Es ser
humilde ante Dios en reconocer lo que hemos hecho. No es centrarnos en el pecado. No es centrarnos en el pecado, porque eso es una tentación del demonio. Es centrarnos en nosotros como pecadores y reconocernos así ante Dios, sabiendo que Dios nos va a limpiar. Vamos a la que sigue, querido. Yo reconozco mi pecado, sigue diciendo el Salmo. Tengo siempre presente mi delito. Otra traducción dice, mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre frente a mí. Y me vuelve. Por más que yo me haya confesado, a veces el pecado me vuelve. Y vuelve a mi memoria. Y lo tengo presente, como dijo David. No solo lo reconozco, sino que me lo acuerdo. Siempre está adelante mío, porque David era consciente de ese pecado. Lo trató de ocultar, ¿no? Al principio la verdad que lo trató de ocultar. Inventó esto, inventó lo otro, inventó el casamiento, porque era consciente de que era grave. Y todo lo que podía llegar a pasar si se sabía. Y bueno, quizás como era tan grave, tuvo más miedo y más vergüenza y entendió mal las vergüenzas. En vez de humillarse ante Dios, quiso taparlo. Es como cuando decimos, dejamos la basura abajo de la alfombra. Y en ese punto, al reconocer ese pecado que siempre está, no nos tenemos que poner justificaciones, como decíamos recién. Y lo que pasa es que si Betsabé no se hubiera bañado desnuda a la vista, yo no hubiera pecado. Ese es el pecado de Betsabé, eso no justifica mi pecado. Pasa que si él no me hubiera chocado, yo no lo hubiera insultado, no lo hubiera golpeado. Pasa que si él no hubiera sido tan malo, yo no hubiera hablado mal de él o le hubiera devuelto la gentileza. Así fui creado, necesitaba este escape porque me estaba volviendo loco. ¿Cuántas cosas nos ponemos adelante para atenuar la responsabilidad que tenemos? Y en realidad lo único que tenemos que decir es, Señor, yo pequé. Y basta. Es lo único que nos pide Dios. Nada que hagamos un tratado sobre las justificaciones y todas las condiciones ambientales que ocurrieron en el momento en que tomé la decisión de pecar. Yo pequé y listo. Si Betsabé pecó, que Betsabé haga y recorra el mismo camino. Si la otra me provocó, que haga lo propio. Pero eso no quita que yo pequé. Si hay algún atenuante, lo sabe Dios y es el único que lo tiene que saber. Pero yo ir a plantearlo, no sé si alguna vez le pasó que se fueron a confesar y mira, hice tal cosa. Yo sé que estaba un poco motivado por la situación y me salió así. ¿Y por qué fuimos a decir eso? ¿Para qué? ¿Qué le queremos contar al cura? ¿Qué le queremos decir al cura? ¿Queremos convencer al cura de que, bueno, no es tan grave, por ahí no es mortal, es venial, que nos dé menos penitencia? Sí, que él está hablando en nombre de Dios. Y como dice el otro salmo, antes de que yo abra mi palabra, vos ya la sabés. Entonces en este punto hay que ser simple. Y acá no importa si Betsabé se quiso mostrar, se quiso bañar para seducirlo, si no tomó los resguardos del caso. No importa nada. El Papa dice, el Papa Francisco nos enseña, esto lo voy a leer, la capacidad de avergonzarse y acusarse a sí mismo sin descargar la culpa en los demás para juzgarlos y condenarlos, porque yo podría haber sido, no, bueno, pero Betsabé se puso ahí delante mío. Ella es una mujer de mala vida o de una reputación indeseable. En vez de hacer eso, dice que la capacidad de avergonzarse y acusarse a sí mismo es el primer paso en el camino de la vida cristiana que conduce a pedir al Señor el don de la misericordia. O sea que para pedir la misericordia tenemos que reconocer el pecado, así de simple. Yo sé que no le estoy diciendo nada nuevo, pero a veces uno inconscientemente tiende a justificarse, uno inconscientemente tiende a ponerle un matiz atenuante, un manto de piedad a nosotros mismos, cuando en realidad lo único que hay que decir es yo pequé y punto. A mí un cura siempre me decía, pecaste, veniste, confesás y listo. No, bueno, pero después si lo hago de nuevo, volvés a confesarte y listo. Y es así de simple. No hay que entrar en diálogo con el pecado, ni entrar a pensar o racionalizar. Primero vayamos, nos confesemos, recuperemos la gracia, que el Señor nos restaure y después vemos la forma en que evitamos las ocasiones próximas al pecado, como dice el acto de contrición. Entonces, pequé y punto. Y cuando dice el Salmo, mi pecado, mi falta no se aparta de mi mente, es nuestra conciencia. Es nuestra conciencia. Acá hay un punto que quiero aclarar, que la conciencia no tiene que ser una obsesión con el pecado.
La conciencia es el recuerdo sano de que yo metí la pata en esto, que tengo cierta debilidad en tal situación. Póngale que estoy necesitado de dinero y tengo la tendencia a aceptar un soborno o algo porque lo asumo que es algo habitual y normal. Yo sé que tengo esa debilidad. Entonces la conciencia lo que hace es avisarnos. Pero no es que me está castigando con un tiro en la frente cada rato, pecador, 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 no servís para nada. Eso es obsesión, eso del demonio, eso es una tentación. La conciencia es el recuerdo que me dice, ojo que sos debilucho, ojo que en esto podés llegar a fallar nuevamente. Si fallás no importa, volvé, pero ojo, la conciencia es un arma preventiva que el Señor nos da para que podamos recordarlo. Y a eso se refiere David, mi falta no se aparta de mi mente por eso, hasta que Él pide la misericordia, hasta que Él reconoce y se humilla y la pide. Por supuesto que, como dice el Papa, esa conciencia tiene por objeto obtener la misericordia. Si tiene por objeto sacarnos la paz, es una obsesión, es una tentación, no nos ayuda. No nos ayuda. Entonces, la obsesión no nos despega del pecado. La conciencia nos acerca, nos ayuda a no repetirlo. Es un don de Dios. Sigamos con el Salmo. Dice, y acá viene otra parte importante de David. Contra ti, Señor, solo contra ti pequé, porque lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Y acá está lo que hablamos al principio. El pecado, el primero que ofende es a Dios. Por supuesto que ofendemos a nuestros hermanos y nos ofendemos a nosotros mismos. ¿Sí? Con la gula lastimamos nuestro cuerpo, con la pereza nuestra voluntad, con la lujuria nuestra pureza. Y así podríamos seguir con todos los pecados capitales y los otros. Pero el principal damnificado es Dios. Porque a Dios no le gusta que hagamos eso. Porque Dios, que nos creó con tanto amor, nos creó para una vida limpia y pura. Entonces cuando sucede eso, se pone triste. Se pone triste. Él es el principal ofendido. Y vuelvo al pésame que hablamos al principio. Porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Saben que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y eso no lo tenemos que olvidar. Pero odia al pecado, porque el pecado nos aleja. Y Él, como Padre amoroso, quiere que estemos cerca, como nosotros queremos estar cerca de nuestros hijos. Y todo aquello que nos aleja de nuestros hijos nos molesta. Entonces es justo que el pecado le moleste a Dios, porque nos aleja de su mano. Entonces, lo peor es que el pecado ofendió a un Dios que es bueno, que nos creó por amor, que nos espera en su reino celestial. La que sigue, hermano querido. Continúa el Salmo diciendo, por eso, en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Como carismáticos, ¿cuántas veces cantamos que vamos al cielo, que Dios nos espera allá y que vamos camino? Parece que estamos recontra seguros que vamos derecho para allá. Y lo más probable es que vayamos. No por nuestros méritos, pero lo más probable es que vayamos. Ahora, ojo, que también podemos ir para el otro lado. Lo del otro lado no es una amenaza retórica, es una realidad. Y la verdad que algo que siempre decimos, no, pero vos estás predicando de manera preconciliar cuando se predicaba con el reto. Esto no es preconciliar, esto es una verdad. El cielo es eterno, y la condenación también es eterna. Entonces, sabiendo que la sentencia del Señor es justa, porque Él no falla, porque su justicia es perfecta, porque no hay error en su juicio, porque no hay error, hay bondad en su juicio, pero hay justicia, tenemos que saber que hay cielo, pero también que hay infierno. Y en ambos tenemos la eternidad. Entonces, lo que David eligió y lo que tenemos que elegir nosotros es qué tipo de eternidad anhelamos. ¿Una eternidad gozosa con Dios o una eternidad en su ausencia? Imaginen una ausencia eterna de Dios. Si a veces nos sentimos mal cuando pasamos por un momento de desolación que son temporales. Imagínense eso eternamente. ¿Qué llaman y qué tormento? Eso es terrible. Estar alejado de nuestro Creador, estar alejado de nuestro Dios. Ahora, también es cierto que el juicio es justo del Señor, pero Él nos promete, nos caemos 1000 veces, si 1000 veces reconocemos nuestro pecado, 1000 veces nos va a perdonar. 70 veces 7 también va para Él. Entonces, acá creo que el deseo que podemos tener entre todos es que el día que Dios nos llame, nos encuentre luchando.
No importa si ganando o perdiendo, pero que el día que nos llame nos encuentre luchando por hacer las cosas que a Él les gusta o no hacer las que Él aborrece. El juicio del Señor siempre es justo. ¿Pasamos, Raúl? Dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y que tú me enseñas sabiduría dentro de mí. O como dice la canción, en pecado me concibió mi madre y tú ves que malo soy de nacimiento. Otra traducción, ¿no? Tú quieres rectitud de corazón, enséñame en secreto lo que es sabio. Lo que es sabio. ¿Y qué es sabio? Un hombre sabio reconoce que venimos fallados de fábrica por el pecado original. Estamos hechos imagen y semejanza de Dios, sin duda, pero tenemos el pecado original. Desde la concepción ya venimos, salvo la Virgen María, que fue preservada de ese pecado, y por supuesto Jesús, todo lo demás venimos con un defecto, pero gracias a Dios estamos en garantía hasta el día en que nos morimos. Estamos en esta vida, por supuesto, ¿no? Entonces, el hombre sabio, o la sabiduría en este caso, es saber reconocer que venimos con esa falla. Y esa falla que nos genera la concupiscencia, esa tendencia natural e innata al mal, o como decía San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quisiera, porque es una tendencia natural que tenemos, insisto, por el pecado original. Ahora, esa misma sabiduría que nos hace reconocer fallado de fábrica, también reconoce la misericordia de Dios. Entonces, él clama, David clama, Señor, si vos sabés que yo vengo fallado de fábrica, Señor, vos sabés que yo soy malo, que mi mamá ya cuando me concibió tenía en mi esencia, en mi ser, el pecado original y me acompañó. Y él no sabía todavía lo que era el pecado original. Y sin embargo, miren la revelación que tiene David en aquel momento. Malo soy de nacimiento y desde el seno de mi madre soy pecador. Entonces, digo, ¿de qué sirve ocultar todo esto que nos pasa? ¿De qué sirve atenuar el pecado? No, pero yo no tengo ese vicio. De vez en cuando lo hago, qué sé yo, pero juego a veces, tiro, pero lo hago socialmente, no. ¿Para qué? Y esto nunca se va a sanar hasta el día que no lo reconozcamos. Si nosotros tuviéramos la sabiduría que tuvo David, que le fue revelada, y poder reconocer que somos fallados de fábrica, todo sería más fácil. Porque no hay nada que separe mi arrepentimiento de la misericordia de Dios. Y esa es la verdadera sabiduría. Reconocer que venimos fallados, pero también reconocer que la misericordia de Dios nos puede restaurar. Y por eso dice la siguiente, rocíame con agua y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. O sea, después de reconocerse que veníamos fallados de fábrica, tiene la solución David. Rocíame con agua y seré limpio. O hay otra traducción que dice, rocíame con el hisopo y quedaré limpio. ¿Vieron que el hisopo, el palito ese que nos ponemos en la oreja, o ahora con el COVID se puso de moda el hisopado, que es el mismo palito pero en la nariz? Bueno, no es eso el hisopo. Ustedes deben saber, yo me enteré ahora. Vieron que a veces cuando el padre distribuye el agua bendita lo hace con una pelotita de metal que tiene agujeritos y que tiene un mango. Entonces la moja y empieza a tirar así, ¿verdad? Y nosotros estamos contentos cuando nos moja, ¿no? Cuando en alguna celebración. Y si no nos moja, dijimos, uy, no me tocó la bendición. Bueno, a ese hisopo se refería, a ese hisopo. Entonces, sirve para desparramar, rociar agua bendita, ¿no? Entonces, él dice, David reconoce que si Dios lo rocía con su hisopo, quedará limpio. Él sabe, a pesar de haber reconocido toda la inmundicia de su pecado, que si Dios lo rocía, todo se va a arreglar. ¿Y cuál es el hisopo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento? El hisopo que hoy nos rocía cada vez que pecamos. La cruz. Dios nos tiró con hisopo, su agua y su sangre cuando le clavaron en el costado y de su corazón salió eso y nos roció a todo y nos dejó limpio como la nieve. Por eso Dios ya venció. Eso es el fundamento de esa certeza que tenemos los creyentes, que Dios ya venció al pecado. Dios ya venció. Y pasan cosas malas que nos desaniman, pero Dios ya venció. Y tenemos que creerlo fervientemente. Y David, sin conocer a Jesús, ya sabía, rocíame y seré limpio. Rocíame y seré limpio. Y ese sacrificio de la muerte en la cruz es el que nos ganó el perdón. Y no importa la gravedad de nuestro pecado, no importa. No importa para nada. Alguien dirá, che, pero ¿Dios podría haber perdonado a Hitler por decir algún malo de la historia? Sí. ¿Por qué?
porque Hitler también es hijo de él. No por Hitler, sino por el amor que él nos tiene. Por eso uno a veces no puede llegar a entender la magnificencia de ese amor y misericordia, porque lo miramos con nosotros. Bueno, yo soy capaz, tengo una capacidad de perdón determinada, después de un crecimiento de la fe, después de generar un buen ámbito. Pero ese es un perdón humano. El de Dios es infinito. Y en eso se basa David. Rocíame y quedaré limpio, Señor. Y limpio. Y si voy a ser blanco como la nieve. O sea, no es que me sacaste un poquito de la mancha. Vuelvo a ser blanco y puro como cuando nací. Entonces, vayamos al sacerdote con humildad, con la esperanza de que el Señor nos va a rociar con esa agua. Solo lo único que nos pide es ese sincero arrepentimiento. Y ese misterio es tan maravilloso, que a veces no vamos a confesarnos, y esto me pasó a mí muchas veces. No, yo no voy a ir hasta que no esté recontra seguro de que voy a hacer un firme compromiso de no hacerlo de nuevo. Bueno, podría ser que si no estoy arrepentido es al vicio que vaya. Pero si estoy arrepentido, aunque me sienta débil, tengo que ir. ¿Por qué me voy a demorar pensando que voy a volver a pecar, que no me voy a ir del ambiente ese en donde estoy, que no tengo remedio, que no me quiero comprometer porque no estoy seguro, que más adelante, o como decía San Agustín, Señor, haceme casto, pero no ahora. No, tenemos que ir y listo. Porque es Dios el que perdona, no son nuestros actos. Así nomás, simple y sencillito. Y bueno, y si por la pandemia no pudimos, bueno, ya se superó todo. Pero aún en pandemia, cuando no podíamos, nos humillamos ante Dios y el Señor nos rocía y nos pone blanco como la nieve. Y apenas podamos, vamos y nos confesamos. Dice el siguiente: haz que sienta otra vez, Señor, júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. O si no, otra traducción es: infunde gozo en estos huesos quebrantados. El pecado tiene manifestaciones físicas. Porque los humanos somos una unidad, cuerpo, mente y espíritu. Lo que le pasa al cuerpo afecta al espíritu, lo que le pasa al espíritu afecta al cuerpo. ¿Cuántos pecados, cuánta historia de vida nos han producido enfermedades? Y a veces el pecado genera agobio, genera cansancio, genera desesperanza, abandono. Pensemos nosotros en cada una de nuestra historia, a ver cuándo sentimos esto. Pensémoslo, porque si el alma no está en paz, el cuerpo lo va a sentir. Y es por el pecado. Entonces, David sentía esto. Habló de sus huesos molidos. Habló de sus huesos quebrantados por el dolor que sentía. Por eso clama de esta manera. Y sabe que el único que le va a devolver el júbilo es Dios. Y se lo pide a Él. ¿Nosotros lo creemos así cuando nos vamos a confesar? Yo me lo pregunto a mí mismo. Porque después de leer todo esto, y ya me empecé a plantear, digo, ¿cuántas veces fui con tantos condicionamientos a confesarme? No importa, hay que mirar para adelante, pero vale la pena para mejorarlo para el futuro, ¿no? Sigue diciendo el Salmo: aparta tu semblante de mi falta, borra de mí todo rastro de malicia. Y acá viene la mejor parte: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. O sea, Señor, por favor no mires más mi falta. Borrá en mí, eso es vos, Señor. En mí borrá todo rastro. Y después de todo eso, crea en mí un corazón puro. Crea en mí la nueva vida. Una vida redimida tiene un corazón nuevo. No importa cuántas veces vayamos, en todas las oportunidades Dios nos va a dar un corazón nuevo, si se lo pedimos, un corazón puro, un corazón limpio. Y esto llega después de todo el mal que había hecho, donde el corazón no estaba limpio y volvió a ser limpio, asesino, mentiroso, lujurioso. Y sin embargo busca la misericordia, y el que busca la misericordia la encuentra. Y David la encontró. Y también lo puede hacer con nosotros. Y este es el milagro, que Dios restaure el corazón y lo hace puro de nuevo, a pesar de nuestras inmundicias. Y perdón que diga inmundicia, pero el pecado es eso, para todos nosotros. Esto no lo digo para que nos bajoñemos. Estamos hablando de la buena noticia que David nos trajo. Él clamó y todo volvió a ser como antes. Todo volvió a ser como antes. Crea en mí un corazón puro. Y el corazón puro es no solamente no tener lujuria, que generalmente asociamos todos los pecados a la sexualidad y a todo eso. Eso es grave. Pero una mirada limpia, una mirada que no juzgue,
una falta de amor, que no tenga odio, que no sienta envidia, Señor, que no sienta envidia, que no tenga codicia, que no acepte cualquier cosa a cualquier precio. Continúa el Salmo diciendo, no era canción en aquel momento, pero renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Oh Señor, dame un espíritu firme, un espíritu nuevo, un espíritu renovado, para que no ande buscando terrazas con mujeres que se están bañando, para que no ande buscando oportunidades de pecado, Señor, para que no sea yo el que busque al pecado, y si el pecado me busca a mí, que pueda elegir a tu favor, Señor, que pueda tomar la decisión correcta, aunque salga huyendo de esa, aunque no parezca valiente, en realidad al decidir por vos, voy a ser valiente. Y sigue diciendo el Salmo, no me rechaces lejos de tu rostro, ni apartes de mí tu Espíritu Santo. Y acá viene la máxima gravedad. No me alejes de tu presencia, no me quites el Espíritu Santo. David hablaba del Espíritu Santo. Nosotros conocimos al Espíritu Santo a partir de que Jesús comenzó a hablar de él. O sea, nosotros actualmente se hablaba del Espíritu de Dios, pero David ya lo conocía y ya sabía lo que se estaba jugando. Y clamaba a Dios, no me lo quites, Señor, por favor. Entendió perfectamente lo que había apostado y había perdido. Por eso le clamó, Señor, no me lo quites. Señor, no me saques el regalo más grande que me diste. Señor, no me quites, sácame lo que quieras, pero no me quites el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, sin Él, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? ¿Cuánto podemos proclamar y predicar? ¿Cuánto podemos caminar en este mundo? ¿Estamos dispuestos a perder el Espíritu Santo por las decisiones que tomamos? ¿O nos hemos acostumbrado a no tenerlo que ya no lo valoramos? Porque también puede ser, el pecado genera acostumbramiento, ya vivía así, ya está, no tengo remedio. O lo vamos a entregar y lo vamos a jugar por un pequeño momento de placer. Yo me lo pregunto todos los días. O por dinero, o por codicia, o por posiciones, o por lo que fuere. ¿Qué cosa en el mundo vale más que este regalo que tiene Dios? Qué mal negocio que hacemos, ¿eh? Qué mal negocio que hacemos. Y David se dio cuenta si nosotros jugamos a la ruleta del pecado el Espíritu Santo. Y mira, el Papa nos dice que no dialoguemos con el demonio. No dialoguemos, no entremos en un diálogo. No transemos, no negociemos, no nada. Busquemos la misericordia de Dios. Y hay un punto que tiene que ver con la ofensa a Dios, y es que, vuelvo a insistir, está muy de moda hoy, vamos a pedir perdón al pueblo tal por todas las ofensas que hicimos en el pasado. Está maravilloso, está perfecto. Pero nunca nadie dice, como humanidad, vamos a pedirle perdón a Dios por todo lo que le hicimos, para que no nos quite el Espíritu Santo. Estamos muy mundanizados, dice el Papa Francisco, muy mundanizados. Entonces, Señor, no nos quites. Señor, por favor, no nos quites el Espíritu Santo. Nos sentimos desnudos, solos, vulnerables, débiles, tristes. Y termina diciendo el Salmo, al menos en la parte esta, dame tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Indicaré el camino a los desviados y a ti se volverán los descarriados. De la muerte preservame, Señor, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. ¿Qué es lo que pasa si recuperamos el Espíritu Santo y tenemos corazón puro? Se lo salimos a decir a todo el mundo. Nos dan ganas de salir a anunciar la buena noticia. Nos da ganas de volver a dar testimonio. Esto no es que salimos como locos hablando, digo, nos da ganas de ser creyentes y testimoniantes de nuevo con nuestra vida cotidiana. Algunos será predicando, el otro será en su matrimonio, en su servicio, en su trabajo.
de la manera que sea, pero nos da ganas. Tener el espíritu puro, el corazón puro que le pidió David, nos da ganas. Y como dice, indicaré el camino a los desviados, y a ti se volverán los descarriados porque me van a ver con un corazón puro. Y finalmente, el fruto del perdón es la alabanza. El que se siente perdonado, el que se siente amado, el que se siente renovado, alaba a Dios con toda su alma. Alaba a Dios porque reconoce la grandeza de este milagro. Y a veces pedimos milagros hoy. Pedimos, Señor, ¿por qué no haces un milagro en Ucrania? ¿Por qué no haces un milagro en Nicaragua? Si tenemos el milagro de la redención todos los días de nuestra vida. Todos los días, Señor, tenemos este milagro. Vamos a cantar este salmo una vez nomás, cortito, para que nos ayude a terminar como una oración que es tan profunda y que nos hace parecer a David en este momento en donde él se humilla, ¿no? No en el momento del pecado, que eso ya somos parecidos, en el momento del reencuentro. Ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y ahora le pedimos: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Amén. Amén. Y hasta acá hay una segunda parte, pero por ahí nos podemos quedar hasta acá por el tiempo. Pero hay una segunda parte de esta historia. Espero que el Señor les haya tocado el corazón como me lo tocó a mí el día que lo escuché, el día que me emocioné manejando, porque escuchar a David en todo su grandeza, porque era el rey y el rey amado por Dios, humillarse de esa manera me parece que nos facilita el camino a todos nosotros para poder volver cuando metemos la pata. Por eso se llama anímate a volver como David. Amén, aleluya. Bueno, Amén. hermano, no sé si Amén. quieren Muy bien. decir algo. Lindo. No. Hermoso. Nos pone, creo que a cada uno, este salmo nos pone a cada uno de nosotros frente a nuestra propia realidad, ¿no? Y uno podría decir, qué sé yo, tantas cosas de acá, pero hay una cosa que es fundamental, que uno tendría que rescatar. Como muchas veces es increíble cómo Dios hace las cosas, porque muchas veces lo que fue una tragedia, una desgracia, lo que es el pecado, Dios lo transforma en una gracia. Pero eso depende de cada uno de nosotros, para que Dios transforme en gracia el pecado. Muchas veces usa Dios esta manera, ¿no? Cuando vemos que una persona, por ejemplo, ha tenido una vida muy, una vida muy equivocada, que ha andado por caminos muy malos, pero siempre es como que llega un punto donde aparece la misericordia de Dios, que está siempre, pero que a veces parece como escondida, porque si no, no se pecaría, ¿no? Uno no, si tendríamos una conciencia permanente del amor de Dios, de la misericordia de Dios, nosotros no pecaríamos nunca. Lo que pasa es que el pecado es algo inherente al hombre, a nuestra condición humana. Somos todos pecadores. Pecador me considero mi madre, dice el Salmo, ¿no? Y es así, es así. Entonces esta condición humana nuestra, esta carne, esta materia que pertenece al mundo, es lo que está totalmente expuesta al pecado. Está expuesta a todo lo que es como que atrae todo aquello que es malo,
por gusto. Es como raro, porque uno, si tuviéramos conciencia de pecado, de inmediato pensaríamos, no, esto es malo, no lo hacemos. Y Dios permite el pecado para después, si realmente la persona se arrepiente, convierte este pecado en una gracia. ¿Cuántos grandes santos fueron grandes pecadores? Y después la gracia fue mucho más abundante y mucho más grande. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido bueno y justo desde siempre no puede reconocer tanto el amor de Dios y la misericordia de Dios como aquel que ha pecado y ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque dice, el justo ya está justificado por su justicia, dice la palabra. Sí. El justo está justificado por su justicia. Pero cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos y Dios permite que se nos baje el velo de la inocencia, de la estupidez humana, de dejarnos llevar por nuestros instintos, porque en definitiva el pecado es dejarse llevar por nuestros instintos, es darle gusto a nuestros instintos. Y entonces ahí es donde nosotros caemos, donde nosotros dejamos que el enemigo avance, que el enemigo se haga una fiesta con cada uno de nosotros. Pero Dios está siempre, cuando realmente nosotros sabemos y sentimos que somos hijos de Dios, es cuando Dios nos permite la gracia de reconocer que hemos pecado. Por eso decimos también, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y ese reconocimiento del pecado se vuelve una gracia que nosotros tenemos que saber aprovechar. Y no, como vos decías, Sergio, permanentemente estar metidos y obsesionados con el pecado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser valientes y tenemos que ser conscientes de que somos carne, de que somos materia, que no somos espíritus puros. Por eso Dios permite muchas veces el pecado, pero también permite por su gran amor y por su gran misericordia que nosotros reconozcamos el pecado en nuestras vidas y podamos arrepentirnos, y todo esto puede convertirse en una gracia magnífica y puede hacernos santos. Nos podemos santificar aunque hayamos pecado muchísimo. Así es. Y es lo que le pasó a David realmente, porque nadie podía creer que después de semejante actitud, y él terminó su reinado, debe haber sido uno de los pocos reyes, o si no el único que terminó su reinado con Dios al lado, ¿verdad? Claro, Así porque es. él después lo importante, digamos, de acá, no es tanto, te voy a decir una cosa que pareciera terrible, no es tanto el pecado, porque ya digo, pecamos todo, sino que lo importante de acá es reconocer nuestro pecado, es la Eso sí. confianza que deposita David en este caso en Dios, en su amor y en su misericordia. Es esa vergüenza, esa indignidad que sentimos después de haber pecado. Y eso es lo que Dios mira, que nos sentimos verdaderamente indignos después de habernos pecado. Y Él es el que nos devuelve la dignidad, con su perdón, con su amor, con su misericordia, la dignidad de ser hijos de Dios, la dignidad de ser criaturas, creación de Dios. Ayer. Yo Así es. pensaba cuando vos decías, por ejemplo, si Dios hubiera perdonado a Hitler, si nosotros pensamos que Dios sería capaz de perdonar a Hitler. Si Hitler se hubiera arrepentido, ¿Sí? Dios hubiera perdonado. Tendría que pagar todas las consecuencias ya acá, en la tierra, y después donde Dios lo mande, ¿no? Pero el arrepentimiento es el puente que nos hace cruzar desde un lugar de oscuridad, desde el barro en el que nos metemos y con el que nos ensuciamos una vez que pecamos, una vez que caemos, y que ese mismo barro nuestro ensucia a las personas que están cerca nuestro, a nuestras familias, a nuestros amigos,
a los que están cerca nuestro. Así Y es. bueno, entonces uno dice, está la misericordia de Dios y ahí es donde nos tenemos que agarrar de la misericordia de Dios. Así es. Así es. Y usted, De Raúl, Salmo 51 nos deja mucha enseñanza, o sea que es un salmo maravilloso. Y bueno, que en definitiva nosotros tenemos la capacidad de pecar, o sea, la capacidad de pecar no la perdemos por más que lo hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y realmente todos tenemos esa capacidad de pecar, aún como decía vos, Juli, que los santos pecaron, ¿no? Pero lo importante es que en este caminar de la fe vamos a caer muchas veces y tenemos que rescatar esto como que confiar en Dios, que es bondadoso, que tiene multitudes de misericordia, dice la palabra, Sí. confiar en Él y la confesión, ¿m? Reconocer el pecado, admitirlo, confesarlo, ¿m? Sería eso, ¿no? Y con confianza a Dios, volver a Él, que Él es bueno, misericordioso, y confesar nuestro pecado, reconocer en nuestra rebelión, en nuestras maldades, ¿m? Y Él es justo y fiel y va a perdonar nuestros pecados. Así que la verdad que hay que tomar esta enseñanza que nos deja este bellísimo Salmo claro, 51. no tendríamos nunca que dejar de leer el Salmo 51 para tener bien clarito, ¿no? Para tener bien presente. Es Tenemos tantos maravilloso. ejemplos, tenemos tantos ejemplos en la palabra del perdón de Dios. Yo no sé por qué, ¿sabes qué pasa? Que el pecado a veces también uno dice, pero ¿por qué no sale de su pecado? ¿Por qué no confía en Dios? ¿Por qué no confía en su amor? ¿Por qué no se arrepiente? Bueno, muchas veces sabemos de que el pecado no proviene de Dios, proviene del enemigo. Y cuando la persona está debilitada espiritualmente, permite que el enemigo lo mantenga en sus garras. Entonces por Claro. ahí le cuesta, es muy difícil poder deshacerse de eso, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero si nosotros, por ejemplo, nos pusiéramos a pensar, porque también, ¿qué pasa? Tal vez hemos sido personas que no hemos acudido mucho a los sacramentos, que no hemos leído demasiado la palabra de Dios, vaya a saber cómo nuestra familia ha sido, si hemos tenido una educación espiritual desde que somos pequeños, todo eso hace. Y uno dice, uno se tendría que poner a pensar también en todos los ejemplos de la Biblia, Zaqueo, la Magdalena. Y mira cómo ya empieza Dios mostrando su misericordia muchísimo más. En el Antiguo Testamento se habla muchísimo más, quizás, de la misericordia de Dios que en el Nuevo Testamento. Porque casi todos los profetas del Antiguo Testamento hablan sobre la misericordia, sobre el perdón, sobre la redención, ¿no? Y que esto se hace definitivo, digamos, en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Pero es maravilloso, el Salmo es precioso. Tendríamos que tenerlo todo el tiempo con nosotros y leerlo. Así es. ¿Qué te parece, Emma? Bueno, me encantó la prédica de Sergio, la verdad que este salmo es bellísimo. Como dijo Sergio, hay que reconocer que venimos fallados, que somos débiles, que vamos a pecar y vamos a seguir pecando, pero creo que lo más importante de todo es saber que muchos servidores de Dios, tanto David como muchos otros, le fallaron a Dios, pero Dios restauró su vida, Dios los perdonó, Dios fue misericordioso con sus vidas. Entonces, nosotros deberíamos recordar esto, de que fue misericordioso con ellos y también lo va a hacer con nosotros siempre y cuando, como dijo Sergio, nos humillemos. Doblemos rodillas y digamos, Señor, otra vez me equivoqué, otra vez te fallé, pero te amo, te abro mi corazón, quiero tu perdón, quiero seguir, aumenta mi fe. Bueno, creo que todo eso es un alimento para el espíritu. Poder decir,
humillarnos y decir, reconocer que, bueno, que pequé, que me equivoqué otra vez, que le fallé otra vez, pero pedirle al Espíritu Santo que nos siga acompañando, no abandonarnos en la fe, no abandonar el amor de Dios y pedirle que nos siga acompañando, que nos haga más fuerte y que la próxima vez, bueno, lo haremos un poco mejor. En eso que dice Emma, me viene a la cabeza rápidamente la situación de Pedro y la de Judas. Pedro se arrepintió y lloró y fue cabeza de la iglesia. Judas se arrepintió, pero no se avergonzó y no confió en la misericordia de Dios. Y terminó suicidándose, malgastando su vida, porque seguramente Jesús lo habría perdonado si le hubiera llorado como Pedro, si se hubiera humillado. Ahora, yo tengo dos noticias para darle. Una es muy complicada, que Dios no perdona. Estamos en el horno, ¿no? Dios no perdona, Dios no perdona. Y la otra, ya la dijimos, es la conciencia trae arrepentimiento y la obsesión trae remordimiento. El remordimiento no es bueno. El arrepentimiento es lo que buscaba. El remordimiento nos obsesiona, nos pone el foco en el pecado y es la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro tuvo arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento. Ahora, ¿por qué Dios no perdona? Julie mencionó, entre las citas que recién dijo, que había muchas que hablaban de la misericordia y del amor. Generalmente la del hijo pródigo es la de una de las insignias, ¿no? Porque tanto amor tiene ese padre que vuelve todo el hijo. Y vieron que el hijo dijo, oh, yo voy a ir, y practicaba. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, de ahora tratarme como uno de tus jornaleros. Y no pudo decir eso, porque cuando empezó a hablar el padre lo abrazó. Porque el padre no perdona. Pero no es que no perdona porque no nos ama, es que ya nos ama. ¿Qué dice la carta de los Corintios, capítulo 13, la primera de Corintios? El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y si Dios es amor, ya está, nunca nos va a perdonar. La misericordia no es el perdón, la misericordia es amor. Amor. Dios ya nos perdonó. Eso no quiere decir que no tengamos que arrepentirnos, sino que el perdón ya está, ya lo ganó Jesucristo, ya lo ganó en la cruz. Por eso decimos que el hisopo fue el corazón de Jesús. Hay una imagen muy linda en donde en la cruz Jesús dice, mira, tengo los pies clavados para esperarte y mis brazos abiertos para recibirte. Y está en la cruz, esperándonos. Fíjense qué imagen linda de que nos está esperando para redimir. O sea que no nos tenemos que dejar avasallar por ese remordimiento. Porque Dios ya nos perdonó. Ya nos perdonó. Es como que tenemos un hijo que es medio caprichoso y uno le perdona todo porque bueno, es el hijo, es la niña en sus ojos, como dice la canción, como dice la palabra, ¿no? Así somos para Dios. Pasa que lo tenemos que creer. Bueno, yo siempre hincho con el tiempo y yo vulneré el tiempo, pido perdón a todos. Es que el remordimiento, si digamos, el remordimiento puede estar en un primer momento, vos cuando recién pecás, cuando recién, digamos, la herida está abierta por lo que vos has hecho, ahí tenés pesar, tenés remordimiento, no podés creer que podés haber caído hasta el abismo más profundo. Pero sí, uno sigue en esto del remordimiento, es como decía, se convierte en una obsesión. La obsesión la obsesión viene del enemigo precisamente. Y el remordimiento también es del enemigo. Todo lo que no nos permita creer a nosotros en la misericordia de Dios, en el perdón y en el amor de Dios, viene del enemigo, porque lo que el enemigo quiere es eso, ¿no? Que nosotros no confiemos en esa misericordia de Dios, y entonces al no confiar, al no creer, vamos a seguir pecando, vamos a seguir cayendo con más asiduidad total. Yo ya lo hice, ya está, yo soy pecador, y no es así, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, también, en los hermanos de José, y cuando el que fue en Egipto, cuando lo tiraron al pozo, que pasaron tantos años,
y le siguieron mintiendo al padre. El padre seguía convencido de que él estaba muerto, de que lo habían comido las fieras, y resulta que no era así. Pero fíjate vos cómo ahí también vemos, ¿no?, esa misericordia hermosa de Dios, cómo Dios perdona, cómo transforma, cómo se convierte después el pecado más grande que podríamos haber tenido, la mentira más grande se puede llegar a transformar en una gracia inmensa de perdón, de misericordia, de fidelidad. Y eso también lo vemos ahí, porque precisamente los mismos hermanos después tienen que ir a la casa, al faraón, a Egipto, a clamar por trigo, porque pasa lo que está pasando en este momento, que tenemos una escasez tremenda y que debe ser también a raíz de tanto pecado que existe en la humanidad, que como no hay conciencia de pecado, no nos arrepentimos. Al no arrepentirnos, eso está latente. Y él transforma el pecado de sus hermanos en una gracia inmensa para el padre, para la familia, para José mismo, con todo lo que le dio. Y los hermanos los hermanos también se convierten, porque los hermanos se arrepienten y es al padre a quien le dicen, le cuentan la verdad lo que han hecho ellos. No, eso es una manera también de arrepentirse, y ahí se sienten la misericordia y el perdón de Dios. Sí, es muy, muy hermoso el salmo. Todos los salmos son bellísimos, pero qué bueno que hayas tomado este salmo. Yo me pregunto, porque yo esta semana tengo una evangelización, tengo que hablar del pecado, ¿no? Y digo yo, ya lo dijiste todo, Sergio, ¿ahora qué hago? No, pero es real. Yo quería agregar, no quería hacer ahoga fiesta, pero verle el lado de que el pecado no es gratis. O sea, hay consecuencias, genera efecto en el cual uno debe asumir con responsabilidades. O sea que cuando uno peca, pierde obviamente cosas buenas que Dios nos quiere dar porque nos apartamos de su plan. Y este pecado de David abrió las puertas a muchas, digamos, calamidades que sufrió David después de esto dentro de su familia. Es más, el bebé que había tenido... Concebido, murió, claro. Murió. Después se creó una trama horrible entre los hijos, celos, de envidia, hasta incesto. Deseo de poder, el hijo de Absalón, que quería el poder y lo quería matar, y murieron de forma violenta. O sea que en realidad todo esto se podía haber evitado, ¿no? Pero el pecado, Dios nos perdona, volvemos a Él misericordioso, pero debemos asumir realmente las consecuencias que deja. O sea, el pecar no es gratis, hay un costo en el cual debemos asumirlo, ¿no? Eso es. Bueno, ya me pusiste claro, triste. No es solamente un costo personal. Ya está, hasta acá llegamos. Fue claro para que tomemos conciencia, no es que... No es que es así, es así, perdona, tal pero cual. Así es, ¿no? Claro, pero digamos de que también es como un pecado social, digamos, ¿no? Que uno, no, el pecado no es solamente te ataca a vos, a la persona que ha pecado. El pecado es una cosa que a todos, precisamente, a tus seres queridos, a todas las personas que tenés cerca, tu entorno, tu trabajo, tu vida se trastoca totalmente con el pecado, se convierte en algo tan malo, tan dificultosa la vida. Y por eso es lo que yo digo ahora, en este tiempo. Fíjate, uno se podría poner a hacer un paralelismo entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento y lo que pasa hoy, ¿no? Con todas las injusticias, con todas las maldades, con todo el materialismo, la vanidad, el egoísmo, el orgullo, todo lo que está aposentado en el mundo. Esto no es tampoco gratis para nadie. Fíjate que quizás nosotros no tenemos nada que ver con lo que han hecho los demás, y sin embargo eso también nos está
nos está maltratando a la humanidad entera. Y lo estamos viendo en todas sus formas. Porque si fuéramos un pueblo santo, un pueblo que realmente tiene a su Dios como su rey, como su Señor, y todos le rendiríamos honor, y no pasarían estas cosas. Pero esto pasa porque somos seres humanos y pecamos de una forma o de otra forma. Y el pecado también tiene más consecuencias mucho más graves cuando el pecado es más grande. ¿No? Mira todas las consecuencias que tuvo, por ejemplo, David. Perder un hijo, los sufrimientos. Pero bueno, y también después ya vemos como Dios restaura, claro. Es cierto algo que decía Emma, que no solamente nos quedamos con después del pecado, no, el Señor con su misericordia nos deja limpios, como la nieve, como dice el Salmo, sino que tenemos que hacer cosas para poder mantener ese estado, ¿no? Y los sacramentos, como creo que Emma lo dijo, no sé quién, es un camino. Y la verdad que en este punto yo nunca he valorado, hasta antes, por supuesto, valoraba la Eucaristía como tal, porque decía, bueno, comulgo, prefiero comulgar solo cuando estoy en gracia. Está bien, pero claro, no me iba a confesar nunca, nunca. Y yo hay años que pasé sin cumplir el precepto de comulgar una vez por año en Pascua de Resurrección o en la fiesta de guardar, qué sé yo. Y porque no valoraba. Y les confieso, no hace mucho lo empecé a valorar eso. Y la sensación de fortaleza, pero no por mí, que Dios te fortalece, es inmensa. A punto tal que el domingo pasado me pasó algo que yo me quedé, dije, la flauta, el Señor sabe que yo soy débil. Por ahí es una tontera para ustedes, pero para mí fue fuerte. En misa, cuando vos cantás, viene el momento de la comunión, entonces si no comulgás antes de cantar, después es muy difícil, porque vas cantando, hasta que terminan de comulgar todo y después cantás la canción de meditación y mientras el sacerdote guarda. Entonces, o agarrás al principio, o justo tiene que coincidir que terminaste una canción para cuando el padre termine y te da. Y nunca coincide. Entonces yo vi que estábamos terminando una canción y qué sé yo, uno por focalizarse en el servicio se pierde las cosas. Me hice acordar a Marta, que yo por focalizarme en eso me perdí lo de María, que era lo más importante. Gracias a Dios que hizo el cura. Se me vino al lado y me esperó. Y yo quería terminar la canción porque iba a quedar mal. Y en un momento me metió la hostia directamente en la boca y se acabó la estrofa. Seguí tocando la guitarra y yo me di cuenta ahí. Yo me estaba por perder la oportunidad de comulgar por terminar una estrofa una canción. Comulgar. Por terminar una estrofa una canción. Y menos mal que Dios nos suple, y yo le había pedido a Dios que por favor que no volviera a perder el amor, la necesidad, el ansia de participar en la Eucaristía como hacía antes. Y el Señor cumple. Dice, pero me la metió así en la boca como diciendo, basta, tenés que comulgar. Y me dio y se fue. Y listo. Y bueno, gloria a Dios. La verdad que me dio más enseñanza eso que toda la prédica de la misa y todo. Para mí fue muy importante, por eso lo quería compartir. No es tan grande, pero bueno. No, sí es importante, cómo no, porque nos hace dar cuenta de que Él está presente, ¿no? Lo que pasa es que también a veces existe la costumbre, para decir algo, ¿no? Está el acostumbramiento de las personas, por ejemplo, que vamos a misa, que tenemos misa diaria, supongamos, ¿no? Cuando, digamos, uno tiene que valorar y tiene que reconocer todos los días y en todo momento sentir ansias de recibir el cuerpo de Cristo. Por eso digo también la importancia que es que nos acostumbremos a todos los días tener la posibilidad de la Eucaristía, y si no se puede, bueno, ya sabemos que tenemos otros medios y lo importante es el fin de semana, el domingo, que es el día del precepto. Pero una vez que vos te empezás a acostumbrar y te encontrás un lugar donde decís puedo ir todos los días y comulgar un ratito y lo empezás a hacer, después ya no podés como vivir, digamos, si la Eucaristía es vida, y vida en abundancia.
Eucaristía. Sí. Y que nosotros los católicos tenemos esa dicha, ¿no? Porque es un sacramento de nuestra religión, digamos. Y es una fuente de gracia que recibimos cada vez que tomamos la Eucaristía, así que tenemos que tener muy en cuenta, es un sacramento que no lo deberíamos perder. Amén. Bueno, hermanos queridos, 1:30. Culpa mía, pido perdón, estoy arrepentido. Te absolvemos. Gracias. No. Fue hermosísimo. Señor, devolverme el reloj, señor. La noción del tiempo. Fue tan lindo el Salmo, volver a orar. Quizás ninguno de nosotros pensaba que hoy iba a orar con el Salmo 51 y que lo iba a sentir y que se te iban a clarificar muchas cosas también. Bueno, esto es una gracia de Dios. Aleluya. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Nos despedimos? Así es. ¿Sí? Bueno, sí. Muy bien, hermanos queridos, amados del Señor. Hemos tenido una noche preciosa, donde hemos estado con el Salmo 51 acá de nuestro hermano Rufail. Es tan lindo darse cuenta, es tan lindo volver a revivir. Por eso los salmos, uno tiene que orar siempre con los salmos. Y especialmente estos salmos, ¿no? Que te llegan al alma, que te llegan al corazón y que podés reconocer la misericordia infinita de Dios, que te ama, te ama, te ama, te ama. A veces nosotros no creemos tanto en el amor de Dios. Estamos tan acostumbrados a ese amor que no, es como cuando nos acostumbramos al amor de la esposa o del esposo y no lo valoramos ya tanto porque es normal y natural. Yo pienso que uno tiene que siempre asombrarse y sentir ese amor de Dios en todos los momentos de la vida, tratar de traer ese amor y esa misericordia a nosotros, que es lo que Dios nos pide. Fue muy lindo, yo le doy gracias a Dios por haber, bueno, uno es un salmo que siempre uno lo lee, pero cada vez a mí me parece más rico, más nuevo, qué sé yo. Mis queridos amados del Señor, una gracia, espero que se hayan sentido también ustedes transportados hacia la misericordia y al reconocimiento de la misericordia de Dios, que es inagotable, Así es que nos estamos viendo nuevamente, nos encontramos con la misericordia y con el amor de Dios el próximo viernes, cuando digamos encuentro con el amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos